Mi nombre es la directora Flor Manuela Ariza, directora del curso Gestión de los Costos del Proyecto. Reciban una cordial bienvenida a quien les habla, el docente tutor que estará a cargo de esta tercera web conference del curso, día hoy 19 de noviembre del 2022, siendo las 8:01 de la mañana. Vamos a iniciar esta sesión. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de, conforme a la agenda del curso, vamos a hablar acerca de la fase 4. Un segundo, yo pongo esto por acá. La fase 4, que corresponde a la unidad 3 del momento intermedio. Estamos en la unidad 3, que es los costos, el control de costos del proyecto. Y en la fase 4, que es el control de los costos del proyecto. En esta fase 4, estamos realizando la actividad de aplicar la técnica de gestión del valor ganado al proyecto planteado inicialmente. Entonces, vamos a desarrollar, tener en cuenta que esta actividad se desarrolla en el entorno del aula, donde se está en este momento construyendo, que es el entorno de aprendizaje, y el producto a entregar, pues, es el documento con la aplicación a la técnica del valor ganado al proyecto planteado. Ese tipo de actividad, como lo muestra aquí la agenda, es una actividad colaborativa y su peso evaluativo es de 125 puntos, el cual se cierra, inició el 31 de octubre, el lunes 31 de octubre del 2022 y cierra el próximo domingo, 27 de noviembre del 2022, al día de hoy, quedando 8 días calendario para cerrar esta actividad. Tener en cuenta también que la fecha de entrega de realimentación y calificación por parte de nosotros los docentes y tutores está entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre. Cabe también mencionar aquí que seguido a ello, el lunes 28 de noviembre, inicia la última actividad del curso correspondiente al momento de evaluación final y su actividad, fase número 5, donde su nombre es la verificación del estado del proyecto. Esta actividad nos permite a nosotros, como resultado de aprendizaje, tener en cuenta cómo monitorear y controlar el trabajo del proyecto, y también se realizará de la misma manera en el entorno de aprendizaje donde se han estado trabajando las demás actividades. Allí hay un producto también a entregar, que es el producto completo del proyecto. Ya lo vamos a visualizar en esta web conference, donde vamos a hablar acerca de estas dos fases, la fase 4 y la fase 5. Esa fase 5 tiene un peso evaluativo de 125 puntos y inicia, como les venía diciendo, el lunes 28 de noviembre y finaliza el 11 de diciembre. Entonces es importante tener en cuenta que el domingo 11 de diciembre finaliza esta actividad. Inmediatamente se entregará las realimentaciones los siguientes 7 días calendario. Entonces, no dejemos a un lado la agenda, tenemos que estar consultándola para no pasarnos o evitar de pronto. ¿Me confirman si todos escuchan entrecortado o es solamente David que está escuchando entrecortado, por favor? Ok, me dice Santiago que escucha bien. Muy bien, tal vez David tiene... Está bien. Muy bien, gracias. Entonces tal vez David tiene la conexión inestable. Muy bien, entonces tener en cuenta esta parte que son las fechas de entrega de las actividades, el peso relativo, el tipo de actividad y lo que se va a desarrollar en cada una de esas actividades. Entonces en esta web conference vamos a hablar lo que es paso 3 y paso 4, fase 4 y fase 5. Bien, entonces para iniciar con la fase 4, que es la que estamos próximos a entregar en 8 días, el 27 de noviembre, vamos a hablar acerca del control de los costos del proyecto. Esta es una actividad colaborativa, el tipo colaborativo,
donde se deben de revisar las referencias bibliográficas de la unidad 3. Y allí debemos de descargar el archivo Excel denominado simulador gestión del valor ganado. Este archivo está ubicado en la carpeta denominada guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 3, fase 4, el control de los costos del proyecto. Ahí descargamos este archivo, es un archivo Excel. Ya he visto que la gran mayoría ya lo están trabajando, lo han adelantado muy bien, van adelantando unos trabajos muy buenos. Los grupos a los cuales estoy asignado como tutor. Una vez allí descargado este simulador, que es un archivo en Excel, el grupo, utilizando los recursos de apoyo, debe construir para el proyecto el mismo tema al cual han trabajado en el paso 2 y 3. Es decir, no tienen que, si van a utilizar un proyecto diferente, pues sería un poco más dispendioso para esta altura en esta fase 4. Entonces, la guía nos propone que podamos desarrollar el mismo trabajo que la presentación se ve una hoja en blanco. Perdón, ¿me confirman si ven la presentación, por favor? Freddy me dice que ve en blanco. Sí, profe, solamente se ve una hoja en blanco. Oh, qué pena. Vamos a ver. ¿Allí la ven ya? ¿Me confirman? Vamos a ver qué pasó. Aún no. Ok. No, señor. Vamos a ver qué pasa con esto. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora Ok. sí. Ok, ahora sí. Listo. Muy bien. Qué pena con ustedes. Entonces, como les venía diciendo, ahí ven la presentación, por favor. Ok, Sí, señor. perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por estar pendientes. Muy bien. Entonces, el grupo, una vez terminado de descargar cada uno el simulador, utilizando los recursos, deben de construir este proyecto, esta parte del proyecto, que es el control de los costos del proyecto. Entonces, deben de utilizar el mismo documento, el mismo trabajo que han desarrollado en el paso 2 y el paso 3. Allí lo van a aplicar en toda la información en el simulador ganado, en donde dará solución a los siguientes escenarios. Entonces, tienen que tener la portada, el archivo contiene la portada, introducción, la comparación curva S, el reporte de ejecución, reporte de rendimiento, proyecciones, recomendaciones y conclusiones. Cada integrante debe hacer sus aportes al desarrollo de cada escenario propuesto en el simulador en el formato Excel dentro del foro del trabajo colaborativo. Entonces es importante que ustedes puedan definir, y ustedes como grupo, por eso es una actividad colaborativa, definir que cada integrante tenga una participación activa dentro de la construcción de este simulador y dentro de la construcción del control de los costos del proyecto. Es importante que podamos entre todos realmente participar para que lo más importante no es entregar el archivo Excel como evidencia, no, lo más importante es que ustedes alcancen el resultado de aprendizaje de cómo controlar los costos de un proyecto, cómo lo podemos hacer mediante qué es una curva S, cuál es el reporte de ejecución, cómo podemos construir un reporte de rendimiento de un proyecto en caso en que nosotros seamos parte de la gestión de un proyecto de cualquier tipo de inversión o social que podemos estar nosotros participando. Y cómo nosotros, mediante este control de los costos, podemos desarrollar unas proyecciones. Eso es lo más importante. Lo más importante no es construir el archivo Excel, sino que nosotros alcancemos el resultado de aprendizaje de esa actividad. Entonces, el control de los... Ok, hay una mano levantada por allí. Vamos a darle el espacio. ¿Quién tiene la mano levantada? Es que no alcanzo a ver a quién. Por favor, levanta la mano nuevamente para activar el micrófono. O me escriben por el WhatsApp. Por el chat, perdón. Muy bien.
alcance a ver si no era Jamie. A ver cómo les puedo compartir a todos el micrófono. No, profe, buenos días. No, yo no tengo la mano alzada. Ok, bueno, es que me apareció aquí alguien que quiera compartir la pantalla, que quiera abrir. Bueno, ok. Si alguien desea tener una pregunta o algo, por favor me escriben por el chat y yo con todo gusto le habilito el micrófono o me escriben la pregunta por el chat. ¿Listo? Listo. Puedes cerrar el micrófono, Jamie, gracias. Muy bien. Ok, entonces, el control, para controlar los costos del proyecto, tenemos que tener en cuenta, tener en cuenta que es un proceso que nos permite a nosotros, como gestor de proyectos, monitorear el estado del proyecto para actualizar el costo del proyecto y gestionar, llegado al caso o la circunstancia, los cambios a la línea base de los costos. Entonces, ubicar la información del proyecto que nosotros, al controlarlo, realmente lo que estamos haciendo es prever o prevenir o realmente tener puntos de alerta y de control, hitos dentro de las actividades, para que llegado al caso, según las circunstancias como se estén ocurriendo cada una de las actividades de la EDT, pues gestionar los cambios de la lista de costos y así pues no vamos a tener riesgos en que el inversionista o la empresa dueña del proyecto pues realmente tenga detrimento dentro de sus inversiones. El beneficio clave de este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. Entonces, ¿qué es el beneficio dentro de este proceso? Que la línea base de los costos lo vamos a mantener, vamos a desarrollarla y vamos a poderla ajustar dentro de la línea del tiempo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, no solamente está enmarcado en un índice, este va primero, este va segundo, no, y de última va a controlar los costos, no. El proceso del control de los costos se lleva a cabo desde el inicio, pasando por todas las fases del proyecto, y más aún se hace un mayor énfasis cuando se está en la ejecución. Las temáticas a desarrollar en esta actividad es para la construcción de esta actividad de la fase 4 y fase 5. Ustedes como estudiantes deben abordar las temáticas relacionadas con la unidad 3. Es decir, que en este punto del curso, cada uno de ustedes deben de tener como apropiado el conocimiento del control de los costos del proyecto, de la gestión del valor ganado y las herramientas y técnicas. Importante tener en cuenta eso. Entonces, no es solamente construcción de la herramienta Excel, del simulador en Excel, sino apropiar conocimientos de cómo yo puedo controlar los costos del proyecto, cómo yo puedo gestionar el valor ganado, qué es el valor ganado, cómo lo puedo gestionar, cómo lo puedo analizar y qué sugerencias o qué apreciaciones puedo hacer una vez yo desarrolle el valor ganado y qué herramientas y técnicas debo de usar para poder dar esa información. Ok, voy a dejar de compartir la pantalla, la imagen de mi video para que de pronto se le facilite a los que tienen debilidad en la señal de internet. Gracias David por esa sugerencia. Bueno, entonces, seguimos. La gestión del valor ganado, su sigla EVM, es una técnica, eso hace parte de las herramientas técnicas, es una técnica de dirección de proyectos que requiere la construcción de una línea base integrada con respecto a la cual se puede medir el desempeño a lo largo del proyecto. Entonces, esa técnica nos permite a nosotros la constitución de una línea base que está integrada respecto a lo que se puede medir dentro del proyecto como desempeño o como las actividades que están enmarcadas dentro del cronograma. El valor planificado total para el proyecto o presupuesto original del proyecto, el BAC. Es decir, que el presupuesto al término o a la conclusión del BAC, es decir, debemos de tener en cuenta que debe ser conforme al valor planificado total del proyecto y esta es la sumatoria de todos los presupuestos asignados al proyecto.
Es decir, que la gestión del valor ganado nos permite a nosotros realmente medir el desempeño de lo que se está llevando el proyecto en un punto de ejecución del cronograma de actividades. Entonces, es decir, que yo puedo utilizar la gestión del valor ganado en cualquiera de las fases del desarrollo del proyecto. Por eso estamos hablando que este tipo de actividades del control del proyecto no solamente se puede hacer cuando ya tengamos el 60% de las actividades, como lo está acá trabajando el ejercicio académico, sino que también debemos lo podemos hacer cuando ya hemos ejecutado. Podemos hacer cortes al 20% de ejecución de las actividades, es decir, que vamos a hacer 5 ejercicios de control de los costos para revisar cómo pues de esto depende mucho lo que la dirección del proyecto requiera para controlar en cada una de las actividades claves, en cada uno de los hitos y en cada uno del cronograma de las actividades de la EDT. La gestión del valor ganado podemos utilizarlo para el control del costo, del tiempo y del alcance del proyecto. El valor ganado nos permite conocer mejor el proyecto y tener un control total del equipo. Esta herramienta del valor ganado no solamente está enfocada para hablar de costos de manera cuantitativa, sino que nos permite a nosotros controlar todo el equipo del proyecto. El valor ganado aplicado a un proyecto ayuda al equipo de dirección del proyecto a evaluar, a medir el desempeño como el avance y alcance real del proyecto en cualquiera de las fases de la ejecución del proyecto. Así podremos contrastarlo con la planificación previa. Es decir, que esta es una herramienta muy utilizada en la gestión de proyectos para hacer comparaciones con lo que se planeó versus con lo ejecutado. Entonces, por eso hacía énfasis y recalcaba al inicio que el objetivo y el alcance de esta actividad no es desarrollar solamente el Excel, sino que nosotros como especialistas en gestión de proyectos apropiemos esta herramienta para uso frecuente en cualquiera de la ejecución de proyectos que vayamos a trabajar en la vida real. ¿Qué es el valor ganado? Sirve para evaluar y medir el desempeño y el avance real del proyecto para poder contrastarlo con la planificación que se había hecho durante la etapa de planeación. Es decir, nos sirve en cualquier etapa del proyecto. ¿Cómo se vincula este valor ganado? Con esta técnica, el valor ganado se puede controlar la línea base del proyecto, la línea base del alcance, la línea base del tiempo y la línea base de los costos. Es decir, que el valor ganado nos permite a nosotros controlar todas las líneas bases del proyecto. ¿Cuáles son esas líneas bases del proyecto? Si no las tenemos claras, son la línea base del proyecto, la línea base del alcance, la línea base del tiempo y la línea base de los costos. Es decir, alcance, tiempo y costos. ¿Qué se pretende o cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance con esta técnica de la gestión del valor ganado? Lo que se pretende es controlar las variaciones tanto en costo como de tiempo. Es decir, los dos al mismo tiempo. No se pretende controlar solamente el tiempo o los costos, sino debemos de controlar los dos. Es decir, en un periodo de tiempo, cómo va la ejecución de los costos. O la cantidad de costos, cómo se están ejecutando los tiempos. Estas variaciones deben de ser corregidas para que el proyecto pueda cumplir los objetivos previstos. Es decir, que una vez identificadas las variaciones, no solamente nos quedamos con identificarlas, enunciarlas, indexarlas, sino que debemos de corregirlas para que se alineen con el alcance o con los objetivos previstos del proyecto. Las tres variables que componen invitado, adelante, Santiago. Buenos días, profe, ¿cómo está? Una pregunta. Sí. ¿En qué momento del proyecto se debe hacer este análisis? Lo digo es porque en la simulación con respecto a yo estoy hablando desde el CIPAS anterior, que se
explicó algo de esto. Sí. Y nosotros hicimos una simulación de que ya habían unas actividades ya hechas. Sí. Pero yo entiendo esta parte es como si uno hiciera esto para el control. Y cuando ya Sí. hay actividades hechas, pues ya no se pueden controlar. Entonces, a eso refiere mi pregunta. ¿Cuál es el momento ideal para uno poder hacer este tipo de simulaciones y poder controlar los costos de manera efectiva para que el proyecto no se salga, digamos, de los parámetros que uno ya tenía como presupuestados? Ok, excelente pregunta, Santiago. Bueno, hay varios modelos de control utilizando el valor ganado. Uno de ellos, que es el que estamos utilizando en esta actividad, es actividades que han llegado al 60% de ejecución. Ahí se puede hacer un corte para que se pueda ajustar. Otro modelo es 50 y 50, perdón, es 25, 25, 50 y 75 de la ejecución de actividades. Otro, como se los estaba anunciando en este momento, es 20, 20, 20. Es decir, cuando lleguen, cada 20% de ejecución de las actividades se van controlando los costos y se van llevando a cabo esta técnica del barbacano. Es decir, un modelo es la composición de varias técnicas para que se puedan ejecutar y llegar a los objetivos. Lo que tú dices está correcto. Entonces, depende de lo que de alcance el proyecto, de cómo lo quieran llevar a cabo. En este caso tenemos un ejercicio académico que nos está llevando a que debamos llevar las tareas que se han ejecutado al 60%. ¿Listo? Es decir, profe, que yo, digamos, si mi proyecto se compone de 5 fases, yo hago Sí. esta simulación en el 20% de la, digamos, de la primera fase. Lo podrían hacer. Cuando se lleve la segunda, así el 20% y así. Sí, así lo pueden hacer también así. Muy bien. Ah, listo, profe, Así, gracias. así es. Tenemos un segundito, por favor. Bueno, muy bien. Seguimos. Entonces las tres variables del valor ganado es el valor planificado, que su sigla es PB, nos indica el monto presupuestado en todo lo que teníamos planeado o planificado hasta el momento. Es decir, su valor es la sumatoria de las cantidades planeadas por los costos estimados del presupuesto. La otra variable, el valor ganado, su sigla EV, representa el monto presupuestado del trabajo efectivamente realizado. Esta es la suma de las cantidades instaladas por los costos estimados en el presupuesto. La tercera variable es el costo real. Entonces, esta nos indica cuánto nos ha costado hasta ahora el trabajo que hemos realizado hasta la fecha. Es decir, en qué momento y en el tiempo estimado, cuánto nos ha costado. Esto se determina sumando los usos de los recursos a la fecha, es decir, materiales, mano de obra, equipos, vehículos, alquiler de oficina, etc. Entonces, el valor planificado, el valor ganado y el costo real son las tres variables que componen la gestión del valor ganado. Entonces, ya con esas tres variables, vamos a hacer la ejecución de las actividades, que cada una de las actividades que están comprendidas en el archivo Excel, vamos a registrarlas con las fechas
el presupuesto planificado, el avance real, el costo real, y aquí vamos a hacer un ejercicio de saber cuánto lleva ejecutado cada una de las actividades en costos. Entonces acá vemos que hay algunas que están ejecutadas al 100%, otras llevan al 30%, otras llevan al 100%, al 20%. Muy bien. Adelante, David. David, ¿me pidió el micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí, entonces seguimos. Hola, profe. ¿Me escucha? No se le escucha, no se le escucha muy pasito. El ejercicio dice que se hace un corte al quinto mes, ¿sí? Así está bien. Este es simplemente el modelo de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Profe, ¿me escucha? Ay, qué pena. Espérame un segundito porque no le escucho. Un segundito. De pronto ahí. Hola, hola. Aló. Sí, ahora sí le escucho. Dígame, por favor. Hola. Sí, bueno. Buenos días para todos. Yo tengo una duda ahí en la parte del avance real, porque la nota que nos da la información ahí nos habla de sobre el porcentaje. O sea, esos porcentajes que yo veo que usted tiene fuera del cuadro deberían ir es en la columna de avance real. Sí, sí, sí. Ese es ¿Cierto? acá lo estamos tomando es como costos. Porque en la segunda hoja de reporte de ejecución es allá donde se deben de llevar estos costos, porque allá se aplicaría la fórmula del porcentaje que Sí, sí, estamos sí, sí. poniendo en esta columna. Sí, está claro. Lo que pasa es que acá simplemente lo que estamos es representando lo que se está haciendo. Mira, estamos haciendo la comparación de la curva S. Ok, pero o sea, no está mal que se tome tal y como dice el documento que en No, esta avance real es por porcentaje. exactamente, no está mal, ¿sabes? Ok, gracias. Aunque lo que dice aunque para graficarlo necesitamos el valor, ¿no? Claro, pero el valor se calcularía es en la siguiente hoja de reporte de Pero- ejecución, cuando uno porque traslada esos porcentajes. Lo que pasa es que ahí no, estás en la misma curva, ahí estás viendo la graficación de esa sí, sí, misma sí. hoja. Ajá. Entonces ya hacemos la gráfica de las tres, del presupuesto, del avance real y el costo real. ¿Listo? Esto es lo que nos está pidiendo la comparación de la curva S. Entonces, una vez realizado el costo de esta gráfica de la comparación de la curva S, entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las desviaciones, cuáles son las variaciones o las desviaciones con respecto a la línea base aprobada. La variación, la variación del cronograma nos indica qué tan adelantados o qué tan atrasados estamos en nuestro cronograma. Si la variación, es decir, si la variación del programa es igual a 0, el ritmo del proyecto es el ritmo previsto en el presupuesto. Es decir, todo está en marcha, todo está planeado y el cronograma está al día. Si la variación es mayor a 0, el ritmo del proyecto va muy rápido a lo presupuestado. Está adelantado frente al cronograma. Si la variación es menor a 0, el ritmo del proyecto está lento conforme a lo presupuestado y están atrasados y tal vez está desfavorable la programación o la ejecución como se está llevando. Es decir, todo el proyecto o puede ser que está atrasado o la actividad está atrasada y está llevando a que haya un atraso general en cada una de las actividades proyectadas. Entonces, esta es la fórmula, la variación del programa, SV es igual a EV menos PV. Todos sabemos que lo podemos hacer, tener en cuenta cuáles son esas variables, el valor planificado, el valor ganado, el valor planificado, el valor ganado menos el valor planificado. Las variaciones con respecto a la línea base aprobada, estas son frente al cronograma y esta es la variación de los costos. La variación de los costos nos permite
identificar si estamos por encima o por debajo del valor ganado. Perdón, ya, están entrando más personas. Nos permite identificar si estamos por encima o por debajo del valor presupuestado a la fecha y en qué cuantía estamos por encima o por debajo. Es decir, cuál es el valor del cual estamos por encima o cuál es el valor que no hemos ejecutado o que estamos por debajo. Si el costo de la variación o la variación de los costos es igual a 0, es decir, que los entregables están costándonos lo que esperábamos que cuesten. Es decir, que esto está conforme a la planeación y la proyección. Proyectamos que los entregables nos costaban 80 pesos y realmente nos han costado 80 pesos. Es decir, que todo está en marcha, todo es como se planeó, todo se realizó correctamente al presupuesto, el proyecto. Es decir, este proyecto tiene un escenario normal, no tiene ningún tipo de ajuste que realizar y se está ejecutando conforme a lo proyectado. Es decir, que han hecho un ejercicio de control de los costos maravilloso. Si el costo, la variación de los costos es menor a 0, los entregables están costándonos más de lo que esperamos. Es decir, los costos han sido mayores a lo presupuestado. Si la variación de los costos es mayor a 0, los entregables están costando más de lo que pensamos, más de lo planeado. Es decir, significa que hemos gastado menos de lo presupuestado. Perdón, entonces, para poder tener en cuenta esta información, tenemos que primero tener en cuenta que la variación de los costos es igual a EV menos AC. ¿Qué es AC y qué es AB? Entonces, el costo real es AC y EV es... Acá está. La variación, el valor ganado menos la variación. Entonces, las variaciones o desviaciones con respecto a la línea de base aprobada, es decir, que las fórmulas nos indicarán el valor relativo de la situación. El porcentaje de la variación nos indica cuán atrasado o adelantado llevemos con respecto al cronograma, y la variación de los costos, el porcentaje nos indica cuán excedidos estamos por encima o por debajo de la línea base con respecto a los que estamos presupuestando. Carlos Morano dice, el avance real no es el mismo que el costo real, son curvas diferentes. Pues decir cada una gráfica con valor, el porcentaje no sirve para graficar. Muy bien. Se debe hacer es con valores, no con porcentajes. Entonces, el control de los costos del proyecto, ya acá tenemos este reporte de ejecución al quinto mes. Cada una de las actividades, cada uno de las líneas bases, el progreso físico, el valor planificado, el valor ganado, el costo real, la variación del cronograma, así como, y aquí tenemos en la última columna la variación del costo. Entonces podemos identificar cuáles son las actividades que han tenido una variación frente al programa, es decir, el SV, y cuáles actividades han tenido una variación del costo, que es el CV. Importante tener en cuenta que esta información es la que tenemos que analizar. Con esa información anterior tenemos que graficar la curva de la variación del programa y la curva de la variación de los costos, que es lo que estamos haciendo en el reporte de la ejecución. Más o menos quedaría la gráfica así. La variación del programa o el cronograma, SV, y la variación de los costos. Entonces acá podemos analizar que este proyecto ha tenido una variación por allá en el periodo 9, por debajo, frente a los costos han bajado conforme a lo que se estaba proyectando. Y que pues acá, pues, tal vez en el periodo 20, ya se están terminando las actividades. ¿Cuáles son los índices? Entonces, el SPI es el índice de desempeño del cronograma o índice de eficiencia del cronograma. Se refleja a medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto
está llevando a cabo el proyecto. Es un índice que se compara, que compara el valor ganado, es decir, lo avanzado, contra el valor planeado, lo que se tenía pensado avanzar en el momento dado. Es el índice que compara el valor ganado, es decir, lo que se ha avanzado, frente o versus el valor planeado, lo que se tenía pensado avanzar en el momento dado. Si el índice de desempeño del cronograma es igual a 1, indica que el cronograma tiene un rendimiento igual a lo planeado. Si el índice de desempeño del cronograma es mayor que 1, quiere decir que el entregable se está avanzando a un ritmo mayor a lo previsto del presupuesto. Es decir, el rendimiento del cronograma es mayor a lo planeado. Si el índice de desempeño del cronograma es menor a 1, quiere decir que se está avanzando a un ritmo peor que el previsto. Es decir, el rendimiento del cronograma es menor de lo planeado. ¿Cómo sacamos ese índice? Entonces tenemos en cuenta la variación de los costos. Tenemos en cuenta cada una de las variaciones, el valor ganado frente al valor planificado. Tenemos que valor planificado y valor ganado. Tenemos que el valor ganado sobre el valor planeado. Y sacamos ese índice. El otro índice es el índice al desempeño del presupuesto. Este índice del desempeño de presupuesto o la eficiencia del costo, también se puede encontrar en los libros, es el índice que expresa qué tan eficientes han sido los costos reales del proyecto comparado con el valor ganado. Es decir, el costo presupuestado para el trabajo que se ha realizado versus el costo real. Si este índice del presupuesto o si este índice de eficiencia del costo es igual a 1, indica que el rendimiento es igual a lo planeado. Si es menor a 1, indica que el proyecto ha sido menor, el rendimiento del costo del proyecto ha sido menor a lo planeado. Pero si este índice de eficiencia del costo es mayor a 1, indica que el rendimiento del costo del proyecto ha sido mayor a lo planeado. Entonces, aquí tenemos que identificar, en esta parte del control de los costos, tenemos que identificar cuáles son las actividades que están en 1. Entonces, por acá, índice de rendimiento, SPI y CPI. Entonces, acá tenemos en cuenta cuáles son las que están en 1, cuáles están por debajo de 1, cuáles están por debajo de 1 y cuáles están por encima de 1. Y hacemos el análisis correspondiente del reporte de rendimiento. Y con esa información se debe graficar solamente las actividades terminadas, incluyendo también sus variaciones e índices, y se hacen estas gráficas. El gráfico S de SV, de las variaciones del proyecto y de los costos, y la gráfica de los rendimientos, SPI y CPI. Pueden darle a ustedes esta gráfica así o pueden darle gráficas diferentes, pero esta es la forma como debemos de entregar en el Excel las gráficas. Así también tenemos que graficar las actividades terminadas, incluyendo sus variaciones e índices, y las publicamos en el espacio que está en la parte inferior de la hoja de cálculo. Esas son gráficas de barras que pueden darles de esta manera: el SP y el CV, SV y el CV. Y el SPI y el CPI. Nos podemos graficarla para poder determinar cómo está la comparación entre un índice y el otro. Entonces, aquí podemos analizar que las actividades, algunas están por debajo de lo planeado y otras están por encima de lo planeado. Entonces, en esta gráfica podemos encontrar que el valor ganado, cuando el desempeño del costo es menos, tenemos el costo real, se puede utilizar que la desviación del costo es igual a el valor ganado menos el costo real. Si es mayor a 0, está conforme a lo planeado. Pero si el valor, si para poder tener en cuenta cuál es el desempeño
este desempeño del costo, si este desempeño del costo lo podemos determinar si está conforme a lo planeado, tenemos que tener en cuenta que el valor ganado sobre el costo real es el índice del desempeño del costo, nos da por encima de 1, nos puede determinar que este índice está conforme a lo planeado. En el desempeño del cronograma, pues si tenemos el valor, si tenemos para poder determinar la desviación del cronograma, el valor ganado menos el valor planeado, nos da por encima mayor a 0, está conforme a lo planeado. Pero si tenemos que identificar el índice de desempeño del cronograma y nos está dando mayor a 1, está conforme a lo planeado en el cronograma. Esta es una gráfica muy sencilla que nos permite identificar cómo podemos sacar tanto los índices como cada uno del desempeño del cronograma conforme al valor ganado. Aquí tenemos una interpretación de cada uno de los índices y los indicadores que estamos desarrollando. Entonces, el acrónimo PV, el valor planificado, la interpretación sería ¿cuál es el valor estimado de los trabajos previstos por hacer? Es decir, con esta información del valor planeado, yo debo de tener en cuenta e interpretar cuál es el valor estimado de los trabajos previstos por hacer. El valor ganado es cuál es, la interpretación sería responder a la pregunta ¿cuál es el valor estimado de los trabajos realmente realizados? El costo real la interpretación sería ¿cuál es el costo real incurrido para el trabajo realmente realizado? El presupuesto original del proyecto es cuánto se presupuestó para el esfuerzo total del proyecto. La estimación a la conclusión es cuánto es lo que actualmente se espera que cueste el proyecto total. La estimación hasta la conclusión es, a partir de este punto, ¿cuánto más se espera que cueste para terminar el proyecto? Entonces, cada uno de estos acrónimos, cada uno de estos indicadores, de esos índices, podemos utilizar estas preguntas para hacer el análisis correspondiente y con esta información, con esos resultados, poder hacer el análisis cualitativo de cómo estamos nosotros en cada una de las fases del proyecto y las actividades para determinar si el proyecto va a tener una viabilidad exitosa frente en este caso que estamos desarrollando los costos. Otros conceptos, en el caso de pronósticos, es la ETC, es el estimado hasta la conclusión, la estimación del costo para terminar. Este estimado generalmente se calcula usando el desempeño acumulado, es decir, usando el CPI, para corregir el monto del saldo del trabajo. Es decir, cuando yo quiero corregir el monto del saldo del trabajo por realizar, debo de hallar esta estimación del costo para terminar. Es decir, que si debo utilizar esta fórmula para determinar qué me falta por terminar en ciertas actividades o en ciertas fases. El estimado a la conclusión o el estimado al costo total del trabajo es otro proyecto, es otro concepto, otro indicador para que nos permita a nosotros basarnos normalmente en los costos reales que se han incurrido para completar el trabajo y qué trabajo nos hace falta para completarlos. Es decir, que el estimado del costo total del proyecto a medida que avanza, se necesita tener el ajuste para definir qué nos hace falta para concluir totalmente esa actividad o esa fase. El TCPI es el índice de desempeño para completar. Es una medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Es decir, cuán eficientes debemos ser en el resto del proyecto para alcanzar el éxito. Es decir, que va a llegar un momento donde vamos a encontrar que en alguna de las actividades, en alguna de las fases, definitivamente no podemos o estamos teniendo dificultades para alcanzar el objetivo y nos hace falta cumplir con todo el objetivo del proyecto.
El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que se debe lograr para el trabajo restante, con el propósito de cumplir con esta meta de gestión especificada. Es decir, con este indicador, con este índice, calculamos qué tanto nos hace falta para ser eficientes en lo que nos hace falta por cumplir de la actividad. Si estamos en un 20% de la actividad y resulta que en ese índice no estamos trabajando conforme a lo planeado, ¿qué nos hace falta para cumplir a cabalidad con el objetivo de esa actividad en el restante 80% que le queda a esa actividad para cumplir? Esta actividad se divide el trabajo remanente por el presupuesto remanente, es decir, que este índice o esta medida nos permite a nosotros en ese tiempo o en ese porcentaje faltante de ejecución de esa actividad, nos permite a nosotros realmente determinar qué trabajo necesitamos para cumplir con lo presupuestado o que se planeó y lo que no se ha podido ejecutar en el primer 20% en este ejemplo. Si el TCPI es mayor a 1, se deberá trabajar con un rendimiento mejor al que se venía haciéndolo. Si el TCPI es menor a 1, se encuentra en una posición confortable. Entonces, cuando encontramos un TCPI, ojo, pilas, porque aquí debemos de mejorar lo que hemos venido haciendo hasta el momento y debemos identificar cómo lo vamos a hacer para poder alcanzar el objetivo de esa actividad. Pero si el TCPI es menor a 1, pues simplemente se está cumpliendo a cabalidad con lo planeado y con lo presupuestado. Entonces acá podemos encontrar el ejercicio en las proyecciones, donde tenemos que tener en cuenta todas las variaciones, el estimado hasta la conclusión, qué es lo que se debe de realizar. Acá encontramos un TCPI mayor a 1. Entonces, por ejemplo, acá en el plan de gestión de la calidad, tenemos un TCPI mayor a 1. 1.2, acá en el recursos de recursos humanos de la calidad, está por encima de 1.8. Estos que están en menos a 1, pues están confortables también. Pero los que están por encima de 1, y acá hay dos que están en 2 punto algo, aquí se debe aplicar el análisis de qué se va a hacer para cumplir con lo que está pendiente. Muy bien. Y aquí ya terminamos la explicación de las proyecciones. En la siguiente pestaña son las conclusiones y cada uno de los integrantes del grupo debe de hacer una conclusión de acuerdo a la asignación que tengan dentro del grupo. Deben de hacer una asignación para cumplir con esta tarea. Jamie, adelante, Jamie. Tiene la mano levantada. Sí, señor. Buenos días, tutor. En esta parte de conclusiones vamos a dejar todos los análisis de cada una de las hojas de Excel o de los análisis que encontremos en cada uno de los ejercicios los vamos dejando en la parte final y de la hoja, y en las conclusiones vamos a dejar es que concluimos al final de todo el ejercicio. Sí, yo considero que las conclusiones nos permiten realmente con todo el desarrollo de todo el ejercicio, curva S, reporte de ejecución, reporte de rendimiento y proyecciones, ustedes deben de concluir realmente cómo está el proyecto, si se ha ejecutado, si qué le hace falta. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este ejercicio que estamos viendo en este momento en la presentación, estamos viendo que el plan de gestión de, a ver, es que estoy viendo mal, los recursos por actividad para el área está por encima de 1.8. Entonces, allí, con esa información, con ese índice, usted puede concluir todo lo que tiene que ver con el BAC V, con el BAC AC, todo lo que usted puede decir, bueno, aquí debemos ajustar esto, nos hace falta por ejecutar el 30%, nos queda nomás por ejecutar el 30%, pero no hemos cumplido. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante ese 30%? Eso es lo que nos permite realmente que ustedes concluyan el total del control de los costos, no solamente el reporte de rendimiento ni el reporte de ejecución, sino todo el ejercicio como tal, ¿no? Ok, o sea, solo se hace en la hoja de conclusiones, dejan todas las conclusiones de todo lo que encontramos en cada uno de los ejercicios.
Sí, pero cada uno debe aportar una conclusión. Ok, listo. Muchas gracias. Gracias, Jamie. Okay. Bueno, entonces estas evidencias grupales, por favor, cada uno de ustedes va a asignar un líder del grupo que permitan hacer la entrega. El documento que voy a entregar es el documento Excel, que se llama denominado simulador del valor ganado. Por favor, importante, que no está en la guía, pero por favor, adicional en el nombre, coloquen el código del grupo, ¿no? Entonces, es grupo, el código del curso. Ustedes ya deben de saber cuál es el nombre de su grupo, 104002 raya 1 o raya 20 o raya 4. Es importante que ustedes lo identifiquen así para poder tener en cuenta. Nosotros tenemos varios grupos y vamos de identificarlo más fácil con el código del grupo. Este archivo debe tener el desarrollo de la portada, de la introducción, de la comparación de la curva S, el reporte de ejecución, el reporte de rendimiento, las proyecciones y las recomendaciones y conclusiones. Y se entrega en Excel. No es necesario hacer un trabajo en Word, en ese tipo de acciones, sino solamente es en Excel. Y ahora ya pasamos a la actividad de la fase 5. No sé si de pronto tienen alguna pregunta adicional de la fase 4. Es muy sencilla, es muy dinámica, es muy práctica y yo creo que a todos les ha gustado. Es importante que ustedes apropien, realmente les sugiero que apropien muy bien el conocimiento de la gestión del valor ganado, porque sé, sin lugar a dudas, que lo van a utilizar mucho como gestores de proyectos y gerentes de proyectos también. Muy bien, entonces pasamos a la fase 5. La fase 5 es la verificación del estado del proyecto. Entonces, en la verificación del estado del proyecto es la última fase dentro del PMI, de la metodología PMI, es la última fase que se hace en la gestión de los costos. Entonces, ¿qué se hace allí en esta fase? Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar el día de hoy. Esta actividad, pues, es una actividad colaborativa, como lo anuncié al inicio de la web conference. El grupo, utilizando los recursos de apoyo y los resultados de los escenarios planteados en el simulador de gestión del valor ganado, es decir, de la fase 4, debe construir para el proyecto con el mismo tema que trabajaron en el paso 2, 3 y 4, los siguientes productos, es decir, van a recopilar toda la información del 2, 3 y 4. Entonces van a tener que utilizar la línea base para la medición del desempeño, los datos del desempeño del trabajo y la información del desempeño del trabajo. Esos son los productos que van a desarrollar. Donde se evidencia la realización del proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. Cada integrante del grupo debe hacer sus aportes al desarrollo de cada escenario propuesto en el simulador del formato dentro del foro colaborativo. Los integrantes del grupo colaborativo consolidan y presentan el proyecto completo construido en las fases 2, 3, 4 y 5. Entonces, primero tienen que desarrollar la línea base para la medición del desempeño, los datos del desempeño del trabajo, la información del desempeño del trabajo, y ustedes deben de dejar evidencia de que se realizó el proceso del monitoreo del estado del proyecto, donde se va a actualizar los costos del proyecto y cómo ustedes van a gestionar el cambio en la línea base de los costos. Esa es la tarea, el objetivo, el alcance de esta fase. Un momentico, Santiago, acá estoy enunciando generalmente, en generalidad, la fase, pero ya lo desmenuzamos un poquito. Cada integrante del grupo debe hacer esos aportes, es decir, se divide el trabajo para que ustedes uno va a hacer el proceso de monitoreo, otro va a hacer la actualización de los costos, otro va a hacer la gestión de los cambios. Es decir, no tienen que todos van a hacer lo mismo, sino que cada uno lo pueden
ustedes lo van a trabajar de manera colaborativa. Entonces vamos a explicar un poquito qué es la línea base de la medición del desempeño. La línea base de la medición del desempeño es un plan, ojo, es un plan que está integrado a nivel compuesto de 3 puntos: alcance, cronograma, costo. Para que el proyecto, mediante la comparación con la ejecución mediante la comparación del proyecto, nos permita identificar mediante una medición cómo está la gestión del desempeño. Al utilizar el análisis del valor ganado que hicimos en la fase 4, la línea base para la medición del desempeño se compara con los resultados reales para determinar si es necesario el cambio o la acción preventiva o una acción correctiva. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Gracias por cerrarlo. Muy bien. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta ello, que lo que vamos a hacer en la línea base para la medición del desempeño es, mediante analizar el valor ganado que hicimos en la fase 4, tenemos que analizar allí cómo ha sido esa información que nos arrojó el valor ganado, y se comparan esos resultados con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, o una acción preventiva o una acción correctiva. Ustedes ya prácticamente ya lo han tenido que desarrollar en la fase 4. Al analizar y a concluir la fase 4, ustedes ya saben qué es necesario hacer para ajustar ese cambio: hacer una implementación de un cambio o hacer una acción preventiva o una acción correctiva. Esa es la línea base para la medición del desempeño. Es decir, que ustedes en la fase 4 prácticamente ya han adelantado parte de la fase 5. Si hacen el análisis y si le hacen la conclusión realmente efectiva al proyecto, ustedes ya están trabajando indirectamente de la fase 4 la línea base para la medición del desempeño. Se puede construir esa línea base de la medición del desempeño de dos formas. Primero, mediante la herramienta Microsoft Project o Project Libre, ingresando el avance estimado en el simulador, el avance que ustedes estimen en el simulador a la herramienta, es decir, de lo que ustedes tomaron de la fase 4 lo van a pasar a Project Libre. Ingresan al ítem estadísticas en la herramienta y pueden observar el porcentaje de avance y el porcentaje de ejecución del presupuesto y hacen la comparación. O sea, lo pueden hacer mediante Project Libre, van al ítem de estadística que tengan en la herramienta Project Libre o Microsoft Project, y ahí está el porcentaje de avance y porcentaje de ejecución del presupuesto. De allí, con esa información que arroja esta herramienta, realizar el análisis con respecto a esos porcentajes y el presupuesto planificado. Ojo, no quiere decir que lo que ustedes están realizando en la fase 4 no es importante. Lo que están haciendo ustedes en la fase 4 es cómo ustedes, mediante un simulador en Excel, pueden desarrollar todo el ejercicio del valor ganado. Sin embargo, ya existen herramientas y técnicas que están como software, que es Project Libre y Microsoft Project, que nos permiten evidenciar cuál es el porcentaje de avance y ejecución del proyecto. Pero esto no quiere decir que no sea importante que lo que se está ejecutando, el valor ganado, no lo vayamos a utilizar realmente. Sí lo tenemos que utilizar. Tenemos que apropiar ese conocimiento para saber de dónde sale toda esa información para hacer el análisis respectivo de los costos y el control de los costos necesarios dentro de un proyecto. Una vez ustedes realicen, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, me ayudan a hacerlo. Gracias. Perdón, tutor, es que se me está activando solo. Ya se lo voy a cerrar, Jamie. Gracias. Entonces, se pueden realizar gráficas si lo desean. Por ejemplo, la curva S del presupuesto. Pueden realizar gráficas del avance del presupuesto ejecutado conforme a esa información, y también es válida. No solamente es ir, copiar el screenshot
o el recorte de imagen que ustedes encuentran en el Project Libre, sino que hacer un análisis conforme a la información que ustedes están viendo en Project Libre o en Microsoft Project, y de esa información graficar, si así lo desean. Eso es un plus, no quiere decir que es obligatorio hacerlo, pero sería maravilloso que ustedes puedan utilizar las herramientas también para que están usando para graficar la curva es el presupuesto planificado, el avance y el presupuesto ejecutado. Otra forma de construir esta línea base para la medición del desempeño es hacerlo de forma manual. Entonces, se compara el presupuesto planificado con el ejecutado con respecto a los costos y tiempo. Se puede tomar la información del simulador en la hoja denominada curva S, construir una gráfica de curva S si lo desean y realizar el análisis. De las dos maneras, de las dos formas, es válida. Ahora, los datos de desempeño del trabajo, ¿qué son? Son las observaciones y mediciones brutas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el proyecto. Estos datos se recopilan a través de la ejecución de cada uno de los trabajos y las actividades y se pasan a los procesos de control para su posterior análisis. ¿Qué ejemplos tenemos de ello? Entonces, entre estos ejemplos son los datos de desempeño del trabajo que se incluyen el trabajo completado, totalmente completado, los indicadores clave de desempeño, las fechas reales de comienzo y finalización de cada una de las actividades planificadas, el estado de los entregables, los costos reales incurridos y las variaciones de tiempo y costos, entre otros. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta allí? Es que para hacer los datos de desempeño del trabajo tenemos que trabajar, organizar la información de las actividades completadas, de los indicadores de desempeño, cuáles son las fechas de comienzo y finalización de las actividades, estén conforme a las planeadas, y cómo está el estado de los entregables, de los costos reales incurridos y qué variaciones han tenido ellos en el tiempo y los costos. Estos son algunos ejemplos de los datos de trabajo, de desempeño del trabajo. Es decir, con estos datos lo que vamos a hacer es analizarlo realmente cómo ha sido la ejecución del proyecto. Entonces vamos a evidenciar qué tan conforme a lo planeado hemos estado trabajando. Esto ya lo han venido haciendo, sino que ahora en esta fase debemos de consolidarlo e informarlo. Los datos de desempeño del trabajo se recopilan a través de la ejecución de cada una de las actividades o trabajos. Estos se pasan a los procesos de control para transformarse en la información de desempeño del trabajo. Es decir, toda la información que ustedes hacen en la producción de las actividades y los entregables se debe pasar al proceso de control. Y en ese proceso de control, lo que se hace es esa información de la ejecución del día a día, de las fases, de cada una de las actividades, del control de la ejecución de presupuestos, de tener en cuenta los riesgos que se están llevando a cabo. Toda esa información del día a día de la gestión del proyecto se transforma o insumos para el proceso de control, y eso es lo que estamos hablando en este momento de la información de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo incluye todo lo que tiene que ver con el trabajo del proyecto en comparación de la línea base de costos. Las variaciones del trabajo realizado y el costo del trabajo se evalúan a nivel de los paquetes de trabajo y a nivel de la cuenta de control. Es decir, toda la información de desempeño del trabajo se evalúa mediante cómo se está llevando a cabo cada una de las fases y el control respectivo de las actividades. Entonces, el proyecto a entregar por cada estudiante es una evidencia grupal, que es el documento PDF. Aquí, por favor, ojo, pilas, subrayado, y inclusive con negrita. Apliquen las normas APA en todo el documento. Gráficas, cuadros, por favor, que nomenclatura de las gráficas, de las tablas, tabla 1, nombre de la tabla, de dónde está la fuente, todo lo que tiene que ver con normas APA, un documento entregable en PDF. Ustedes seleccionan un miembro del grupo que lo entregue
antes de la fecha de entrega, por favor, para que les deje evidencia en el foro que lo entregaron, y que contenga ese documento la siguiente estructura: portada con el título, introducción, justificación y todo el contenido de las fases 2, 3, 4 y 5. Conclusiones: cada miembro del grupo debe hacer una conclusión global del trabajo, de todo lo que se desarrolló, y referencias bibliográficas también en forma de normas APA. Ojo con las normas APA, porque esto no les sirve mucho a ustedes para los que van a desarrollar proyectos de investigación, proyectos de profundización, trabajos que ustedes van a desarrollar académicamente, o productos que desarrollen de una investigación. Es importante que vayan ejercitando el uso de estas normas, que son de uso general para documentos académicos y científicos. Entonces es muy sencillo, ya es simplemente la última fase, y con esto terminamos esta web conference. Les agradezco mucho por su participación, y si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento de hacerla. O si no, los grupos que yo estoy liderando, el día de hoy en la tarde les publicaré en el foro una programación de un CIPAS para la próxima semana, para ayudarles un poquito en la conclusión de esa actividad para el día jueves de la siguiente semana, pero el miércoles de la siguiente semana. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas. Sí, señor, profe, ¿es posible ver ejemplos del segundo y del tercer punto de la fase 5? No los tengo en este momento, porque es una presentación que ya tenemos diseñada. En este momento no lo tenemos. Pero con todo gusto en el CIPAS yo les puedo ayudar en esa parte. Bueno, listo. La fase 5 todavía no ha iniciado, pero por eso cuando inicie, con todo gusto me pueden pedir una fecha y una hora, y concertamos y les puedo ayudar con la fase 5. Muchas gracias, profe. Vamos, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no siendo más, entonces les agradezco a todos ustedes por su atención, por su participación y por haber participado en esta. Diana, adelante, Diana, por favor.